Reddit pregunta: ¿qué grita? ¿Soy un adulto que todavía no ha madurado? Le dicen a otros adultos, eso es de niño. Todo esa de nadie en absoluto es adulto, todos solo estamos tratando de salir adelante. Me parece infantil y pura basura. A lo mejor hay gente que se siente así, pero fuera de Reddit, la mayoría de la gente sí funciona como adultos y no se siente así. Una persona adulta que le dice a otra persona adultas, tus paredes pintadas son infantiles, tus hobbies son infantiles, tu emoción es infantil, nunca ha madurado más allá de esa etapa de finales de la adolescencia, en la que todavía le da miedo que le sigan viendo como un niño. Si alguien se preocupa de que su vecino de 35 años se vea infantil porque está en el patio jugando al fútbol con su hijo, es alguien que necesita madurar. Voy a responder 2 veces más. Soy un adulto funcional. No soy ese tipo de adulto que mis papás pintaron. Ese tipo de adulto que ellos pintaron no existe. Eso es, en general, de lo que la gente habla. La mayoría de nosotros no vio a nuestros padres luchar con nada. No lo vimos preocuparse por lo político, el mercado laboral, la economía. Para ellos, todo era fácil. Muchísima gente no se siente como adultos porque, como la mayoría de los adultos, si se preocupan por la política, el mercado laboral y la economía. Tienen esas preocupaciones que nunca vieron que tuvieron sus papás, que sus iguales no van a decir las cosas en voz alta fuera de sus propias casas. Llevar a un papá o una mamá a una entrevista de trabajo. Lo he visto. O incluso que tu hermanastro se siente justo detrás de ellos durante toda la entrevista. En mi caso, mi papá era muy controlador y solo me permitía conseguir un trabajo si él me acompañaba a la entrevista. Fue una situación extremadamente incómoda. Aún así, conseguí el empleo y aproveché cada sueldo para ahorrar. Gracias a eso, finalmente pude alejarme de él y salir del entorno que le permitió mantener ese nivel de control sobre sus hijas, ya adultas durante tantos años. La verdad, no me parecía mal si los padres estuvieran ahí únicamente como apoyo, sin intervenir, solo para darles un pequeño empujón de confianza a sus hijos. Incluso después podrían conversar con ellos y ayudarlos a mejorar sus habilidades para futuras entrevistas. Pero si son los padres quienes hablan por el candidato, las posibilidades de que lo contraten prácticamente desaparecen. Si la persona ni siquiera puede responder por sí misma durante una entrevista, es normal que el empleador se pregunte cómo actuará una vez que esté trabajando. Puedo entenderlo un poco más cuando se trata de jóvenes de 16 a 18 años que apenas están entrando en el mundo laboral. Muchos nunca han tenido verdaderamente independencia y están acostumbrados a que su mamá o su papá los acompañen a todas partes. Desde las perspectivas de alguien que todavía tiene que pedir permiso para casi todo, incluso para salir al parque, puede parecer completamente normal que sus padres también lo acompañen a una entrevista de trabajo. Formo parte de la junta directiva de un club deportivo para adultos, donde todos los socios tienen al menos 18 años. Hace un tiempo tuvimos que reunirnos con un miembro, un chico de poco más de 20 años, después de un incidente. Era una situación lo bastante seria como para darle una advertencia, aunque no ameritaba una sanción formal. El problema fue que llegó acompañado de su papá. Durante toda la reunión, el señor no dejó que su hijo hablara ni una sola vez y se dedicó a discutir con la junta por cualquier detalle. Lo más triste era que el muchacho se veía completamente avergonzado por el comportamiento de su padre. Permaneció en silencio todo el tiempo y simplemente dejó que él hablara por ambos. En mi caso fue diferente. Mi mamá me llevó al edificio donde tenía la entrevista porque yo nunca había estado allí, y en esa época todavía no existía Google Maps ni aplicaciones de navegación. Mientras yo hacía la entrevista, ella fue al supermercado. Nos encontramos después y aprovechamos para cargar las compras juntos. Cuando terminé, incluso le pedí indicaciones al personal de recursos humanos para llegar al supermercado, y uno de ellos comentó que yo era un buen hijo. Conseguí ese trabajo y terminé quedándome allí durante 13 años. Una vez también me tocó contratar a una costurera para un espectáculo. Una de las candidatas venía desde otra ciudad y me pidió reunirnos a tomar un café antes de firmar el contrato, solo para asegurarse de que el proyecto realmente valiera la pena. Me pareció una petición razonable y acepté. Llegó con una apariencia muy juvenil, acompañada por su papá. Era un señor cubano con una personalidad bastante dominante, vestido con una camiseta muy ajustada y con una actitud de querer controlar toda la conversación. Intentó pedir una Coca-Cola,
y hasta pareció sorprendido cuando le explicaron que aquella cafetería no vendía refrescos. Nos sentamos y durante toda la reunión él fue quien habló casi sin parar. Incluso intentó convencerme de pagarle el doble a su hija por el traslado, insistiendo una y otra vez en que había que compensar el desgaste del viaje, elevando cada vez más el tono de voz. Mientras tanto, ella permanecía sentada, sonriendo con timidez y perfectamente arreglada, pero casi sin participar en la conversación. Al final, le dije que me parecía una persona muy talentosa, que valoraba mucho su trabajo y que nos mantendríamos en contacto. Cuando ya me estaba despidiendo, le pregunté su edad porque sinceramente parecía tener entre 17 y 19 años. Y dijo, tengo 29, respondió con toda naturalidad. Dificultad para controlar las emociones o reaccionar de manera adecuada a una situación. Sí, pero a menudo esto es una señal de un trastorno psiquiátrico o de un trauma que frena el desarrollo de la capacidad para autorregularse, sin que se note ni se trate durante la adultez. Sí, el autismo pone la regulación emocional en modo dificultad. ¿Emociones fuertes? Pues son todas mis emociones, todo el tiempo. Si algo en serio llega a salir mal de verdad y no es una emoción intensa, entonces es un evento de ataque emocional nivel Godzilla. No es una excusa para meterse en una conducta que le hacen daño a otras personas, pero sí puede llevarte a un gran show por una tontería. En lo personal me cuesta un montón, y hay un montón de razones por las que las respuestas emocionales de alguien podrían ser raras o fuera de lo normal. Casi no es justo juntar las reacciones de todos ante situaciones como si eso indicara falta de madurez. En mi caso, me cuesta mucho la risa nerviosa cada vez que estoy enfrente a alguien que se está desahogando o llorando. Me he sentido súper avergonzado por eso, y es imposible explicarlo. No sé por qué pasa, no es como que haya algo en particular que sea gracioso. Cuando no tienen la menor idea de cómo funcionan las finanzas personales y, peor aún, ni siquiera les interesa aprender de dónde sale el dinero o cómo llega la comida a la mesa. Mi hermano tiene 25 años y yo 23. Nuestra mamá falleció hace 1 año y medio y heredamos la casa al 50%. Mi papá no recibió nada debido a un antiguo contrato matrimonial que nunca se modificó. Mi hermano lleva 6 años trabajando como carpintero. Todos los días viaja alrededor de 1 hora y media para ir y volver del trabajo. Su licencia de conducir venció hace 4 años, así que durante mucho tiempo mi mamá, sus novias o incluso yo teníamos que llevarlo. Trabaja de 7 de la mañana a 6 de la tarde y gana entre 1.900 y 2.100 euros al mes, un sueldo bastante bajo para todas las horas que dedica. Lo más extraño es que yo trabajo en una gasolinera, gano más que él y aún así logro ahorrar dinero todos los meses, a pesar de que soy quien aporta una mayor cantidad para los gastos de la casa. Él, en cambio, se niega rotundamente a buscar otro empleo. Aunque no paga renta ni contribuye con los gastos del hogar, siempre llega completamente sin dinero a fin de mes. Su automóvil, que además ya ni siquiera puede conducir, lleva más de 1 año necesitando una revisión y desde hace meses hasta le falta el espejo retrovisor derecho. Hace 5 meses le pedí que comenzara a aportar 64 euros al mes para pagar la cuota de la comunidad. Se le olvidó hacerlo durante 4 meses seguidos y, cuando finalmente quiso ponerse al corriente, ya no podía pagar todo lo que debía. Como si fuera poco, fuma dentro de la casa, lanza las colillas al bonito jardín de los vecinos, tiene un evidente problema con el alcohol y jamás aprovecha sus conocimientos de carpintería para reparar la vivienda, aunque realmente hace mucha falta. Tampoco ayuda con el jardín ni participa en la limpieza de la casa. Sinceramente, esta situación me tiene agotada. Si hubiera sabido que todo iba a terminar así, probablemente habría renunciado a la herencia. Ahora me siento atrapada compartiendo una propiedad con alguien que no tiene intención de colaborar ni de cambiar absolutamente nada. Sin querer, también metí la pata con mi mejor amigo la última vez que salimos a pasar el rato. Yo tengo 42 años y él 40. Actualmente trabaja como camionero. Siempre está diciendo que el dinero no le alcanza, pero al mismo tiempo sale a beber varias noches a la semana sin falta. Ese día volvió a quejarse de su sueldo y comentó cuánto dinero le quedaba libre después de una semana de trabajo. Sin pensarlo demasiado, le respondí que yo ganaba apenas un poco más que esa cantidad, pero trabajando 2 semanas. De inmediato se quedó completamente callado. Creo que entendió que el problema no era únicamente lo que ganaba,
sino también la forma en que administraba su dinero. De verdad me sorprende la enorme cantidad de adultos que todavía no son capaces de hacer algo tan básico como saber cuánto gastan y cuánto ingresan cada mes. Hoy en día ni siquiera hace falta llevar una libreta, basta con abrir la aplicación del banco y revisar el historial de movimientos para saber exactamente en qué se fue cada peso o cada euro. Tengo una compañera de trabajo que es un ejemplo perfecto de eso. Todo el tiempo se queja de que nunca tiene dinero, pero al mismo tiempo compra boletos de lotería para raspar, ya está planeando sus próximas vacaciones y habla emocionada del concierto al que fue el fin de semana. Todos en el trabajo ganamos más o menos lo mismo. Incluso hay compañeros que mantienen solos a sus hijos o que todavía están pagando préstamos estudiantiles y aún así logran administrar sus finanzas sin mayores problemas. Por eso me cuesta entender cómo ella siempre termina sin dinero. Viendo la forma en que gasta, la respuesta parece bastante evidente. Escuchar música en público sin audífonos, grabar videos, hacer llamadas o escuchar audios en altavoz dentro de restaurantes, transporte público u otros lugares donde claramente no es apropiado hacerlo. Puntos extra para la persona que vi una vez viendo contenido para adultos a todo volumen mientras viajaba en autobús. Fue una de las situaciones más incómodas que me ha tocado presenciar. Otra gran señal de inmadurez es la necesidad constante de presumir cosas como cuánto pueden beber ellos o cuánto puede beber alguien que conocen. Hay personas que todavía hablan de la preparatoria como si hubiera sido ayer y como si ese hubiera sido el punto más importante de toda su vida, aunque creo que depende mucho del motivo. Si alguien sigue aferrado a un logro de la preparatoria como si fuera su mayor triunfo, o todavía guarda resentimientos por pequeños dramas de hace décadas, probablemente sí demuestra cierta falta de madurez. Pero si simplemente recuerdas con cariño tu juventud, te ríes de viejas anécdotas y disfrutas hablar de buenos momentos con tus amigos, no veo cuál sea el problema. Por ejemplo, tengo una compañera de trabajo que conocí en la preparatoria, así que cuando no tenemos mucho de qué hablar, a veces terminamos recordando esa época. Sin embargo, cada vez que lo hacemos pienso, espero no estar convirtiéndome en una de esas personas que viven atrapadas en sus años de gloria. Mi mamá todavía hace algo parecido y nunca he entendido completamente por qué. Muchas personas dicen que quienes hablan mucho de la preparatoria son personas que se quedaron estancadas en esa etapa porque fue el mejor momento de su vida. Pero creo que la realidad es un poco más compleja. No necesariamente significa que alguien haya dejado de avanzar, a veces simplemente es una época que recuerda con mucho cariño. Hace tiempo vi un video hablando sobre los mangas y sobre por qué tantas historias siguen teniendo como protagonistas a estudiantes de secundaria o preparatoria. La explicación que daban era interesante, quizá porque esa etapa representa una de las últimas veces en que muchas personas sienten una verdadera sensación de libertad. Sí, hay exámenes, tareas y responsabilidades escolares, pero todavía no existen muchas de las preocupaciones de la adultez, no hay que pagar renta, preocuparse por perder un empleo, mantener una familia o enfrentar todas las presiones económicas que llegan después. Lo curioso es que el comentario hablaba de Japón, un país conocido por sus intensas jornadas laborales y su enorme presión académica. Y aún así, para muchas personas, esa etapa puede sentirse más libre que la vida adulta. En muchos países occidentales, creo que algo parecido ocurre con la universidad. Por eso hay tantos adultos que recuerdan constantemente sus años universitarios, las fiestas, los amigos y esa sensación de independencia. Para muchas personas, esa fue la última etapa donde sintieron que tenían libertad absoluta antes de entrar de lleno en las responsabilidades adultas. Otra señal extraña es cuando alguien habla como si todavía estuviera en la secundaria, aunque ya tenga muchos años de adulto. Usar constantemente la jerga de moda de Internet o comportarse como si siguiera en esa etapa puede dar una impresión bastante inmadura, aunque también hay excepciones. A veces hablo de mi carrera en el wrestling durante la preparatoria, pero solamente en contextos específicos, como cuando menciono que nuestro equipo tenía un ranking nacional porque nos enfocábamos en los fundamentos y no solamente en movimientos llamativos. Muchas personas creen que las técnicas más espectaculares son lo más importante, pero en realidad la mayoría de las habilidades se construyen sobre una base sólida. Los movimientos avanzados normalmente son simplemente fundamentos aplicados de una manera diferente. Este principio funciona para casi cualquier área de la vida. Primero domina lo básico, entiende los principios y, con el tiempo, podrás mejorar. Como dice una frase atribuida a Abraham Lincoln, no le temo al hombre que practicó 10.000 patadas una sola vez, sino al hombre que practicó una patada 10.000 veces. Otra gran señal de inmadurez es la falta total de responsabilidad. Todo siempre es culpa de alguien más.
Nunca aceptan sus errores, siempre encuentran una excusa y buscan a quien culpar en lugar de preguntarse qué podrían mejorar. Y finalmente, algo que también me parece bastante inmaduro es burlarse de otras personas por disfrutar hobbies que no hacen daño a nadie. Mientras una actividad no perjudique a otros, ¿por qué debería importar tanto que alguien disfrute de algo diferente? Depender de los demás para que se encarguen de todo por ti. Hace poco se me murió un amigo de repente. En los meses que han pasado desde que falleció, su esposa ha estado batallando porque no tiene ni la más mínima idea de ninguna de las finanzas de la casa. Él se encargaba de todo. Ella no tenía idea de cómo pagar la hipoteca ni ninguna de las cuentas mensuales, ni dónde estaban los seguros o las cuentas de jubilación, mucho menos los inicios de sesión de todo eso. Supongo que la culpa cae en los dos, porque él debió haber dejado documentadas esas cosas, pero ella también debería haber participado, aunque sea un poquitito, para que no la dejaran totalmente a oscuras. Mi suegro ha sido director ejecutivo de una gran empresa básicamente toda su vida, y hace poco se jubiló. No sabe cocinar, no sabe limpiar, no sabe pedir favores sin dar una orden, ni sabe apoyarse en amistades para que las cosas se hagan. No estaba preparado para la caída que ha vivido. De verdad, se siente como en su cabeza. Pensar en algo y tener una cadena completa de mando para ejecutar sus ideas era el trabajo real. O sea, ahora nomás se siente y piensa en la rutina basura que quiere hacer y trata de que su familia haga las cosas por él, sin la más mínima comprensión de qué tan ridículo es en realidad. Y no, él nunca decía gracias ni demuestra aprecio por nada. Querías poner tu nombre y tu foto en todo. Sin ironía, algunas de las peores personas que he conocido tenían una casa llena de fotos de sí mismas. Una persona vivía sola y tenía fotos suyas en cada pared, por toda la nevera, un árbol de Navidad permanentemente cubierto de adornos de foto de ella. Al final, resultó ser la persona más inmadura, victimista, tipo Peter Pan que he visto en mi vida. Y una familia chiquita tenía casi todas las paredes de las áreas comunes cubiertas, marco con marco. Los dos padres eran descaradamente infantiles. Cada vez que tengo que hacer algún papeleo o llenar un formulario, me pasa lo mismo. Empiezo a escribir la fecha de ese día y después de tacharlo 2 o 3 veces, recién me doy cuenta de que en realidad me estaban pidiendo mi fecha de nacimiento. No sé cómo lo logró, pero me pasa más seguido de lo que me gustaría admitir. Otra señal muy clara es cuando les pides que respeten un límite sencillo, y en lugar de hacerlo, hacen un enorme drama para ponerse en el papel de víctima. Me ha tocado tratar con varias personas así. Es un comportamiento muy infantil, solo que en el cuerpo de un adulto. A eso también se suma la poca disposición para aceptar reglas básicas de convivencia. Casi siempre terminan justificándose con frases como: tengo X años, no necesito hacer eso. Como si ser adulto significara poder hacer lo que se les dé la gana sin asumir ninguna consecuencia. De hecho, tengo una regla no escrita sobre eso. Siempre que un adulto mencione su edad en medio de una conversación seria, siento que hay una probabilidad altísima de que la siguiente frase que diga sea bastante inmadura. También están quienes, cuando le dices algo que te molesta o que no te gusta, hacen exactamente eso una y otra vez, solo para provocarte y sacarte una reacción. Después se preguntan por qué le cuesta tanto mantener amistades o llevarse bien con la gente. Suena un cliché, pero otra enorme señal de inmadurez es no cumplir con tus responsabilidades. No limpiar lo que ensucias, no colaborar con las tareas del hogar, no ser una persona confiable en el trabajo, descuidar a tus mascotas o a tus hijos y actuar como si todo fuera problema de alguien más. Aunque, siendo sinceros, a veces decir que alguien es inmaduro ya se queda corto. Puedes ser un adulto y aún así comportarte como una persona completamente irresponsable, alguien en quien nadie puede confiar y que termina siendo una carga para quienes lo rodean. Y quizá la mayor señal de todas es no hacerse responsable de los propios actos. Siempre encuentran la forma de culpar a otra persona, a las circunstancias o a la mala suerte. Nunca admiten un error y viven instalados en el papel de la víctima, convencidos de que el problema siempre son los demás y nunca ellos. Ser fanático extremo de las Kardashian. No me refiero a alguien que simplemente disfruta ver sus programas o que le parecen entretenidas.
Me refiero a las personas que parecen estar atrapadas en la mentalidad de una adolescente de 13 años que cree que ese estilo de vida es el objetivo máximo al que todos deberían aspirar. Otra señal de inmadurez es no ser capaz de levantarse a una hora razonable o llegar puntual a los lugares. Puede parecer algo pequeño, pero la puntualidad y la capacidad de organizar tu tiempo son de las responsabilidades más básicas de la vida adulta. También está insultar la apariencia de desconocidos, especialmente cuando se hace únicamente para provocar risas o llamar la atención de otras personas. Un adulto que necesita burlarse de alguien más para sentirse superior demuestra mucha inseguridad y poca madurez. Otra cosa que me sorprende es cuando los padres o la pareja todavía tienen que encargarse de hacerle las citas a alguien. No hablo de ayudar ocasionalmente, sino de personas adultas que literalmente no pueden organizar una cita médica, una entrevista o una reunión sin que alguien más lo haga por ellas. Y, por supuesto, hacer berrinches cuando las cosas no salen como quieres. He tenido que tratar con personas que me doblaban la edad y aún así reaccionaban como niños pequeños cuando algo no salía a su manera. Creo que muchas personas tienen una idea equivocada de lo que significa ser adulto. Piensan que ser adulto es poder hacer absolutamente lo que quieras, cuando en realidad significa tener la capacidad de manejar tus responsabilidades incluso cuando no son divertidas. También existe esa clase de persona que tiene canas, arrugas y décadas de experiencia, pero sigue comportándose como un adolescente. Como la gente que modifica su camioneta para hacerla lo más ruidosa posible y acelera a todo volumen hasta hacer vibrar las ventanas de los edificios cercanos. A las 3 de la mañana. Eso no demuestra madurez ni personalidad. Solo demuestra falta de consideración por los demás. A veces siento que muchas discusiones en Internet terminan siendo personas buscando nuevas formas de descargar su enojo, sentirse superiores o atacar a otros. En lugar de eso, quizás sería mejor salir, conocer gente nueva, probar actividades diferentes y recordar que hay mucho más en la vida que discutir con desconocidos en Internet. Por ejemplo, tener un compañero de cuarto. Y aquí quiero aclarar algo, no creo que tener un compañero de cuarto signifique automáticamente que alguien no ha madurado. Estoy en proceso de comprar mi primera casa y voy a vivir solo por primera vez en mi vida. La cantidad de personas que me han dicho por fin estás convirtiéndote en adulto cuando les cuento esto me ha sorprendido bastante. Nunca pensé que tanta gente asociara vivir solo directamente con ser adulto. ¿Acaso nadie vio Las Chicas de Oro? Hay muchísimos adultos completamente funcionales que comparten vivienda por razones económicas, comodidad o simplemente porque así lo prefieren. Entiendo por qué existe esa idea. Vivir solo significa que absolutamente todo depende de ti. No hay nadie que te recuerde hacer algo, que te ayude con las tareas o que note los problemas antes que tú. Tienes que encargarte del hogar, administrar tu tiempo y descubrir qué habilidades necesitas mejorar. Creo que cualquier persona que tenga los recursos debería experimentar vivir sola durante algún tiempo, aunque sea para conocerse mejor. Yo viví solo durante gran parte de mi vida adulta y me enseñó habilidades importantes, organizar mejor mi tiempo, resolver problemas por mi cuenta y encontrar soluciones creativas cuando algo no salía como esperaba. Por cierto, felicidades por el nuevo hogar. Otra señal de inmadurez es cuando una persona adulta sigue dependiendo completamente de sus padres para cosas básicas, como lavar su ropa, cocinar o mantener su espacio. No estar dispuesto a realizar tareas básicas del hogar. Engañar a tu pareja y luego actuar como si las consecuencias fueran injustas. También está esa incapacidad de hacerse cargo de la propia vida. Recuerdo estar sentado en una clínica con mi mamá mientras ella explicaba mis síntomas y hasta llenaba mis formularios médicos. En ese momento pensé, esto es algo que debería poder hacer yo mismo. Otra señal es convertir cualquier pequeño inconveniente en una enorme historia personal, como si cada problema fuera un capítulo dramático de una película sobre tu vida. También está publicar constantemente fotos extremadamente editadas o perfectas de uno mismo buscando aprobación constante en redes sociales. Y quizá una de las señales más claras, no saber manejar tus emociones. Todos nos enojamos. Todos nos frustramos. Pero si cada vez que algo sale mal tu reacción es gritarle a otras personas, insultarlas o intentar intimidarlas, entonces no estás actuando como un adulto. Estás reaccionando como alguien que todavía no aprendió a controlar sus impulsos. Una persona adulta que tuvo padres que, en lugar de ayudar a su desarrollo, terminaron obstaculizándolo activamente. Sí, trabajo con alguien así. Tiene 25 años y parece incapaz de manejar el más mínimo inconveniente o una crítica sin reaccionar con enojo. Está acostumbrado a que otras personas resuelvan los problemas por él y parece no haber desarrollado las herramientas necesarias para enfrentar situaciones normales de la vida adulta.
Aunque, siendo honestos, creo que nadie realmente sabe al 100% lo que está haciendo. Todos estamos improvisando un poco, intentando descubrir qué significa ser adulto y aprendiendo sobre la marcha. Durante un tiempo sentimos que finalmente entendimos cómo funciona la vida, pero luego aparece un nuevo problema y nos damos cuenta de que todavía queda mucho por aprender. Tengo 53 años, 4 hijos adolescentes y una esposa increíble. Si considero que soy un adulto estable y funcional, no es porque tenga todas las respuestas, sino porque aprendí a apoyarme en mi familia y en otras personas para enfrentar juntos las cosas que la vida nos presenta. Aún así, cada vez que entro a un lugar nuevo, tengo un pensamiento que me cruza por la cabeza. Si algo sale mal aquí, ¿soy yo la persona adulta de la habitación? Porque alguien tiene que serlo, y la verdad es que esa responsabilidad puede dar bastante miedo. A veces estoy en casa, con mi esposa descansando, mis hijos preparándose para dormir y yo sentado cómodamente en el sillón. Tengo una pila de cómics al lado, algunos dulces, una película de artes marciales en la pantalla grande y todo está tranquilo. En esos momentos siento que estoy viviendo exactamente la versión de mí mismo a los 15 años que siempre imaginé, pero luego hay momentos en los que la realidad me recuerda que ya no soy un adolescente. Estuve en un evento donde, de repente, era la persona a la que todos acudían para pedir consejos y tomar decisiones. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo resolvemos aquello? ¿Cuál es el siguiente paso? Todos esperaban que yo supiera qué hacer. Y lo más extraño era que yo sabía que, si ocurría una verdadera emergencia, probablemente no tendría la preparación suficiente para resolverla correctamente. Fue ahí cuando me di cuenta de que, de alguna manera, estaba interpretando el papel de adulto demasiado bien. Al final tuve que llamar a mi pareja para que se acercara al evento, por si realmente surgía algún problema serio. Fue una experiencia que me hizo sentir bastante humilde. Creo que ese pensamiento es precisamente lo que me ayuda a mantener la calma cuando trato con personas mucho mayores que yo y que, aún así, parecen tener dificultades con cosas básicas como entender instrucciones sencillas, leer correctamente o resolver problemas cotidianos. Cuando somos niños crecemos pensando que los adultos son quienes tienen todas las respuestas. Son nuestros guías para entender el mundo. Pero con el tiempo descubres algo bastante extraño. Algunos adultos pueden ser tan confundidos o irresponsables como las personas jóvenes a las que intentan enseñar. Nadie te prepara para ese momento. También están quienes creen tener derechos especiales por su edad o posición. Personas que convierten pequeños errores en enormes discusiones, especialmente en trabajos de atención al cliente o servicios, simplemente porque sienten que merecen un trato diferente al resto. Los gritos innecesarios y las reacciones agresivas son otro ejemplo. Gritarle a alguien porque algo no salió como querías. Gritarle a una persona porque piensa diferente. Levantar la voz para intimidar a alguien y conseguir que haga lo que quieres. Eso no demuestra autoridad ni madurez. Solo demuestra que esa persona aprendió que hacer un berrinche puede conseguirle lo que quiere. Y sí, literalmente casi nunca he tenido que gritarle a alguien siendo adulto, salvo en situaciones donde era necesario por seguridad, como advertirle a alguien que un automóvil se acercaba o que había peligro. A estas alturas de mi vida, simplemente no estoy dispuesto a aceptar que alguien me trate de esa manera. Si una persona necesita gritar para comunicarse, prefiero alejarme y esperar hasta que pueda tener una conversación tranquila y respetuosa. Lo que más me sorprende es que he conocido a muchas personas así, y lo extraño es que cuando señalas ese comportamiento, a veces la reacción de los demás no es corregir a quien está actuando mal, sino defenderlo o atacar a quien lo menciona. Es una dinámica bastante difícil de entender. Agredir o bullear a otro adulto, pero siendo adulto también. Conozco a alguien que parece una supermodelo literal, pero apenas abre la boca, se te va toda la atracción al instante. Es casi como si nunca hubiera salido de la preparatoria. Tipo, los videojuegos son para frikis y perdedores. Solo los niños aman los libros de fantasía. Esas opiniones. Dejé de hablarle cuando se metió con gente a la que sigo en Instagram. Encontré una amiga mía que hace burlesque y me enseñó fotos de sus eventos, preguntándome por qué esta mujer con sobrepeso ni siquiera piensa que alguien quiera verla casi sin ropa. Por suerte, ella vive en una ciudad distante, bien lejos de mí. Solo fue un intento de volver a conectar por redes sociales porque antes éramos amigas en la secundaria, y ella era muy buena conmigo en esa época, y yo todavía me aferraba a esa imagen, aunque con el tiempo empezó a cambiar incluso desde la preparatoria. Cuando empezamos a hablar por mensaje, ella casi siempre se quejaba de todas sus amigas se están casando
y teniendo hijos, mientras que ella sigue soltera y no sale con nadie por más de 3 meses. Ay, ¿cómo será que no?